todos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo de técnica, esta vez sí que es técnica pura. Vamos a retrocedernos a los 8 horizontales, los que ya sabemos que están allá por el número 3, 4, no lo recuerdo bien, de técnica fundamental, siempre os lo digo, recordar todos los movimientos básicos para poder entender los que se van complicando. ¿Qué vamos a hacer hoy? 8 horizontales caminados. Sí, tal y como suena. Pero para entender eso, tenemos que entender primero los 8 horizontales básicos y estáticos. No los voy a repasar, ¿vale? Sabéis que siempre hago un poquito de repaso, pero como ya venimos de los 8 girados, etcétera, que ya los he repasado otra vez, si tenéis alguna duda, buscamos 8 horizontales. Sabéis que está la lista de reproducción con las clases de danza oriental, tenéis todos los vídeos, del 1 al de ahora, al 30 y pico, ¿vale? Empezamos. Lo que tenemos que hacer es, primero, mi twist de siempre. Voy a dar un pequeñito paso. Ahora sí, lo que voy a hacer en el estático, sabéis que tengo el peso repartido, pero en esta ocasión, como voy a caminar, mi peso tiene que estar en la pierna de atrás, en este caso la izquierda. Doy un pasito súper pequeñito, muy chiquitito, aquí, y ahora ¿qué voy a hacer? Desplazar todo mi peso. Sabéis que el 8 era twist, desplazo, así que esto no va a ser diferente. He hecho mi twist, he dado mi primer pasito y ahora sí desplazo. Desplazo. ¿Lo vemos? Ahora que toca el siguiente twist. Pero en esta ocasión, como quiero caminar, ¿qué voy a hacer? A la vez que hago mi twist, camino, doy mi pasito y termino. Y vuelvo a hacer lo mismo. Desplazo, hago mi twist y doy mi pasito. Desplazo, twist, doy mi pasito. Desplazo, twist, desplazo, twist y aquí. Lo vamos a hacer frente al espejo para que me veáis muchísimo mejor. Ahí estamos. Importantísimo. A ver, los pies se os van a ir retorciendo. Eso seguro, porque al principio es un poquito complejo el no saber qué hacer con los pies. Pensad que es como ir caminando en línea recta a la vez que hacéis un 8. Si os atascáis, os ponéis a hacer un 8 normal, cambiando de peso, y simplemente dais pasitos chiquititos, en recto, pasitos pequeñitos. Eso seguro que os va a salir. Si tenéis claro lo que es el desplazamiento, que el desplazamiento no se nos puede olvidar nunca, con ese cambio de peso no vais a tener ningún problema. En el momento en que esto salga, ya simplemente lo que tenemos que pensar es en una línea recta. Yo pienso en la línea recta y con la línea recta trabajo. Me la trazo y voy con mi pie. Mi cadera apunta aquí. Cuando ya estoy avanzando, doy mi pasito, línea recta, hago mi cambio y mi cambio. E intento hacer siempre las líneas rectas. Otra vez. Bracitos, los mismos que los de un 8. Ahí estamos. Espero que os haya encantado. El siguiente, ¿cuál va a ser? El 8 horizontal caminado hacia detrás. Os va a encantar. Así que si os ha gustado este vídeo, like, suscribíos. Donativo, Bizum, ya lo sabéis todo. Me encanta veros cada día ahí detrás y que me mandáis vuestros mensajes. Recordad que podéis comentar, poner vuestras dudas. Me vais a encontrar en todas las redes sociales
Así que si veis que no contesto algún comentario en YouTube, simplemente me escribís por Facebook, Instagram y yo estaré encantadísima de responder a todas vuestras dudas o preguntas en un vídeo. ¡Un besazo!